Ya estamos de vuelta en Un Buen Despertar. Hoy con nosotros, en el Pan de la Palabra, Roberto Peguero, mejor conocido como el hermano Nano, con el tema Solo Dios cambia el corazón del hombre. Así es, vos, estamos en el Pan de la Palabra, donde compartimos con ustedes temas muy interesantes. Ustedes saben que los viernes tenemos temas diversos, temas variados, y hoy comparte con nosotros. Si yo le digo, como decía la voz, el hermano Roberto Peguero, ¿quién es ese? Pero si yo le digo el hermano Nano, todos lo conocen, ¿verdad que sí? Gracias, hermano Nano, por compartir con nosotros en este espacio. Bienvenido a esta su casa. Amén. Gracias, Sol Adelaine, y gracias a todo el equipo. Gracias al canal La Voz de María por llevar un programa tan especial. Me encanta, sobre todo cuando comparten el café, cuando dan esos testimonios, claro, cuando dan esos testimonios poderosos y esos sacerdotes que nos nutren de verdad de la palabra de Dios. Es un programa que llegó para quedarse. Yo admiro este espacio, de verdad que sí, comparto todo lo que hacen. Amén. Pues como usted decía, aquí compartimos el café, compartimos el pan. Wow, pero claro, adiós, pero ay, Dios claro. Mío. Y yo decía, hermano Nano, al inicio del programa, el tema que vamos a compartir hoy con todos los hermanos televidentes, tu testimonio, que quizás muchas personas lo han escuchado, pero hoy de manera como de pincelada. ¿Y por qué en ese espacio compartir tu testimonio? Porque este programa, como tú has dicho, un programa especial, pero también muchas madres hay azúcar. Sí, un poquito. Que están viendo el programa y de repente quizá un joven, vamos a decir, por esta hora están viendo La Voz de María, lo puede buscar en YouTube, busca tu testimonio y ahí puede ver por qué nosotros le hemos puesto este programa. Solo Dios cambia el corazón del hombre. Yo le echo, usted sabe que yo le echo un chin de leche porque negro no lo bebo negro. Usted Gracias, lo toma Sol. negro, muy bien. Entonces, solo el Señor puede entrar en nuestros corazones y es algo muy bonito, porque cuando Dios entra al corazón, Él nos cambia. Amén, amén. Aunque para muchas personas quizás podemos ser un poquito ridículos, y van a decir algunos si me ven claro, en otro país, pero esa palabra se escucha como fuerte, sí, o nos dicen que armamos show mediático, o otros nos dicen fanático, muchas cosas, pero es que cuando entra en nuestra vida el amor de Dios, todo es diferente. Amén, así es. De un punto de partida vamos a partir de ahí. Bueno, yo soy testigo de ese maravilloso poder de Dios transformador en todo el sentido de la palabra. Y inmediatamente hay que irse a la Biblia. Yo no inicio un tema sin antes irme a la palabra de Dios. Primeramente tenemos el caso de Moisés. En el Éxodo, en el capítulo 2, Moisés se ve en el aprieto, podemos decirlo así en buen dominicano, en la obligación de defender a un hebreo, que era sangre de su sangre, familia, hermano, y como dice el viejo refrán, la sangre pesa más que el agua, y lo dice Proverbio. Entonces Moisés mata a un hebreo. ¿Qué tiene que hacer Moisés? Salir corriendo, convertido para la sociedad en un asesino. Moisés se va al monte, allí Dios, como siempre llamando la atención de nosotros, hace algo que le llame a la atención a Moisés. Convierte la salsa al diente en el capítulo 3 del Éxodo en lo que es un espectáculo para Moisés, algo que le llama mucho la atención. En el caso mío es que yo vengo de una adicción a las drogas, abandonado por mi padre a la edad de 7 años, y me sumergí tanto en las drogas que todo el pueblo de Tenares me vio en las calles, muchas veces pidiendo 10 pesos, 5 pesos, para comprar un tabaco de marihuana. ¿Y qué sucede? Que Dios hace un espectáculo en la casa de mi abuela. Ya en el 2005, cuando mi vida no tiene sentido, Dios y también la Madre, la Virgen María, hacen ese escenario con un grupo de viejitas rezando el rosario. Y bueno, no decían palabras que me llamaran a la atención, pero los demonios que habían en mí en ese momento estaban comprendiendo el lenguaje de lo que allí estaba pasando. Porque cuando una persona está poseída, no tiene que ser necesariamente por demonios que manifiesten unas actitudes. Puede ser por una adicción, poseído por una adicción, como era el alcohol, las drogas, el cigarrillo. Yo fumaba hasta del cachimbo de mi abuela. Todo eso yo lo hacía porque era una adicción en mi vida. Entonces cuando Dios entra, Dios transforma. Y como dice el refrán, lo que está a la vista no necesita espejuelo. Luego fue cuando este gran ser humano, el hermano Ney Núñez, presidente de Asamblea de la Comunidad, me recibe, me acoge, me da un abrazo y yo le explico lo que está pasando en mi vida y él me dice, es un llamado que Dios le está haciendo, respóndale.
Entonces el llamado se confirma en otro escenario, ya donde yo voy como Zaqueo, encima de un árbol de orgullo, de prepotencia, pues yo andaba con trenza, con arete, vistiendo, ya tú sabes. Y voy a una misa, está el Padre Jesús a casa llena, tú estabas en ese momento, en esa zona, y sabes bien de lo que te estoy hablando, una oración poderosa que se hacía todos los martes a las 7 de la noche de liberación. Cuando este sacerdote, el Padre Jesús, empieza a orar por liberación y a decir palabras de que ahí había un joven que estaba en un proceso fuerte, yo miré a mi mamá y le dije, mami, ¿tú le dijiste algo al padrecito ese? Porque todo era directamente hacia mí. Y lo que el padre decía era la realidad. Yo estaba tratando de escapar de las drogas, pero lamentablemente no podía, porque la droga es como un pulpo que tú lo metes pequeño en una piscina, juegas con él y luego te envuelve, te atrapa, cuando ya tiene un poder fuerte sobre ti. Y por más que tú quieras soltártele, no te le puedes soltar. Y eso es la droga. Entonces, sumergido en ese mundo, yo luchaba con dejarla. Y me metía en una relación, me tranquilizaba. Tuve una hija, me tranquilicé. Después tuve la otra, me tranquilicé. Pero llegó un momento que entonces entró la depresión. Cuando entra la depresión, es donde tú, después de cocaína, marihuana, quieres entrar a uno que le dicen crack, que ya es cuando ya la dentadura se te empieza a dañar. Sí. Y todo eso me pasó. Incluso uno de los dientitos que yo perdí fue causa de eso. Mi dentadura ya estaba amarilla, estaba barbudo, descuidado de mi aspecto físico, emocional, duraba 3, 4 días sin bañarme. Y todo eso lo vio mi familia sufrió. Robé muchos sueños, porque no solamente robar sueños, sino cuando tú le robas el sueño a tu mamá, claro, que tu mamá no duerme, tu abuela no duerme. Le quita la paz. Tus tías no duermen, todo eso y más, ¿te entiendes? Así es, nosotros tenemos también, como yo lo he bautizado, el chico de las redes, a Manuel Adames ahí. ¿Tenemos alguna pregunta? Porque nosotros en las redes ayer decíamos que los jóvenes hoy estuvieran atentos a ese testimonio. Y vuelvo y digo, voy a recalcarlo una vez más, quizá nosotros mismos hemos escuchado el testimonio de mi compueblano, de mi pueblo, el hermano Nano, pero siempre el Señor nos dice algo diferente. Y yo lo digo públicamente, me gusta el testimonio del hermano Nano, no porque ese es mi pueblo y porque yo lo conozco y sé que es un testimonio verídico de lo que estás diciendo, porque algunas veces nosotros podemos, para llamar la atención, cambiar nuestro testimonio. Es un testimonio muy poderoso y que así Dios lo ha hecho y ha cambiado su corazón. Vamos a ver, Manuel, ¿tenemos alguna pregunta? Así es, Sori, qué bueno tener con nosotros aquí al hermano Nano. Yo sé que hay muchos jóvenes que están en sintonía y les motivo a que si tienen alguna pregunta ya conociendo de dónde viene el hermano Nano, cuál ha sido su historia, esto apenas está comenzando, así que si usted está ahí en la transmisión en vivo o vaya ahora a la transmisión en vivo de Facebook y deje su pregunta, si no, vaya a la página de Instagram de Un Buen Despertar LVM. Y yo tengo la primera pregunta, hermano Nano, y es Luis que nos pregunta en Instagram, ¿de qué manera sentiste el llamado de Dios? Bueno, Luis, y a todos los que nos están mirando y a todos los que quizás se hagan la misma pregunta, el llamado lo sentí en varias ocasiones. Tú sabes que Dios te va llamando y por más que tú quieras, muchas veces, por la ignorancia, dice la palabra de Dios en Osea, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Yo recibí varios llamados a través de sueños, a través de situaciones que me pasaron, caídas que tuve, yo corría motores y pasola. Y yo recuerdo uno de los primeros llamados fue cuando mi mamá me dijo, no te vayas, no vayas a esa carrera, yo no quiero que tú vayas. Yo me fui por encima de ella y ella lo último que me voció fue, vete, yo no te aguanto más y que la Virgen de la Altagracia te acompañe. Nunca una maldición, mi mamá nunca, gracias a Dios, y se quedaba orando por mí. Yo tuve una caída casi llegando a Plaza Loli, había un lugar que le decían Supermarket de la Altagracia. Yo caí debajo del letrero de la Virgen de la Altagracia, virado en una goma para atrás, vocearon, se mató Nano Boy, así era que me decían, porque yo era rapero también, me dijeron, se mató Nano Boy, pero cuando fueron a la cuneta yo estaba bien. Y yo vi el cuadro de la imagen de la Virgen de la Altagracia y empecé a llorar. Los muchachos creían que era por los dolores, no era tanto por los dolores, sino porque mi mamá me había dicho esa palabra. Y caí justamente debajo de ese letrero. El letrero tenía una imagen hermosa de la Virgen de la Altagracia. Y ahí caí yo ese día. Y yo lo sentí como un llamado. Pero yo seguí en mi mundo. Yo seguí en ese terrible mundo. Y yo digo, y hoy que tengo y he adquirido conocimiento a través de la iglesia, a través de los sacerdotes, a través de la palabra misma que leo,
me doy cuenta que Dios te llama de diferente manera, Así es. pero a veces no le escondemos a Dios. Muchas veces yo le escondí a Dios. Yo fui bautizado a los 11 años. Y cuando fui bautizado yo hacía los dramas, yo dramatizaba el Evangelio. El Padre Isidro tenía esa temática. El que no lo entiende escuchado lo va a entender en el drama. Y hacíamos un drama en 5 minutos y el diablo me sacó de ahí. Y a los 12 años, 13 años ya yo andaba en drogas. Estamos de vuelta con ustedes. Continuamos con el tema de hoy. Solo Dios cambia el corazón del hombre. Nuestro invitado del día, el hermano Nano. Solo Dios puede cambiar el corazón del hombre, así es. Y nos hemos dado cuenta porque hemos escuchado parte de lo que es el testimonio del hermano Nano. Y antes de la pausa nosotros nos quedamos de que su madre siempre, en todo momento, en toda ocasión, oraba por el hermano Nano. Así es. Bueno, mi mamá llegó un momento que se entregó tanto a Dios y se ha entregado tanto a Dios que se dejó de mi padrastro, se divorció y se consagró totalmente a Dios. Dejó de visitar brujos, ella visitaba brujos. Y es lo que yo le digo a muchas madres, que a veces dicen la gente cuando un hijo anda mal, eso fue un mal que le echaron. No fue un mal que le echaron, es que ese hijo anda mal. Anda mal porque anda en desobediencia, anda mal porque anda alejado de Dios. Y lamentablemente uno trata de buscar la felicidad, por eso es que uno sale a buscar la felicidad. Y quiero decirle a cada joven que yo busqué la felicidad en muchas cosas de este mundo y lamentablemente ahí no estaba. La felicidad perfecta y la felicidad durable está en Dios. Amén. Hay felicidad que le ofrece un drink, una discoteca momentánea. Hay felicidad que le ofrece el mismo pase de droga, pero una felicidad momentánea y dañina que puede causar tantos males en la vida de un joven que es capaz de hablarle mal a su mamá, de empujarla. Y después, cuando tú reflexionas eso, ahí es que duele. ¿A quién le faltaste? Porque en el momento no estaba en tu cabales. ¿Tú entiendes? Y esas son de las cosas que yo más le aconsejo a los jóvenes, que no lleguen ahí. Hermano Nano, ya después que el Señor toca tu corazón, ¿cómo se da ese reencuentro, y vamos a decirlo así, ese perdón tuyo también con tu madre? Porque ese es un reencuentro hermoso de fe. Vamos a decir aquí el testimonio y el pasaje del hijo pródigo. Amén. De irse de la casa y regresar a la casa del Padre que lo espera con los brazos abiertos. ¿Cómo se dio ese encuentro? Que casualmente, cuando yo voy donde el Padre Jesús a mi primera confesión, el Padre Jesús me dio una L y una C, como indicando Lucas 15:11, y yo no sabía. Yo llegué y mi mamá fue que me dijo, mire, eso significa Lucas capítulo 15, versículo 11. Cuando yo leo esta palabra, que empiezo a leer en la Biblia, me doy cuenta lo maravilloso que es Dios y que verdaderamente yo era ese hijo pródigo. Cuando yo empecé a leer la palabra de Dios, el primer evangelio que yo leí, recomendado por el Padre Jesús, fue ese. Y ahí me di cuenta, mis lágrimas cayeron sobre la Biblia porque me di cuenta que yo era ese hijo pródigo. El reencuentro, yo todos los días le pido, cada vez que tengo la oportunidad le pido perdón a mi mamá. Porque, imagínate, desde los 12 años hasta 10 años en drogas, robándole la olla muchas veces para empeñarla, porque gracias a Dios no robaba en un patio ajeno, pero sí, en mi casa yo cogía la olla para empeñarla, cogía la plancha y la empeñaba por 10, 15 pesos, y ella iba y la sacaba. Eso también hace una madre, y no por apoyadora, sino por su posición de madre. Vamos a ver otra pregunta, Manuel, de las redes sociales. La siguiente pregunta es de Sofía, hermano Nano, y ella pregunta, ¿cómo se manifestó Dios en tu vida por primera vez? Bueno, es como digo, Dios siempre se estuvo manifestando, pero donde Él se manifestó fue el 15 de octubre del año 2005 a las 8:35 en la casa de mi abuela Isabel. Ahí fue donde Él se manifestó, ahí fue donde Él entró, ahí fue donde yo sentí un baño diferente a los baños putrefactos que me llegué a dar, que me recomendaban los brujos, porque andaba también detrás de la fama, iba a lugares donde se leía la taza, la mano, la baraja, y recibí baños de hojas, de diferentes hojas, pero esa noche yo sentí un baño. Y fue el baño que hoy puedo testificar
que fue el baño del Espíritu Santo. Amén. Un baño que vino a quitarme la nicotina de las drogas, del alcohol, del cuerpo. Un baño que purificó mi sangre, que estaba contaminada en todo el sentido de la palabra. Quién sabe si otras enfermedades. Un baño que quitó de mi piel los paños que tenía, las espinillas, porque hasta eso me limpió el Señor. El Señor es tan bueno. Señor tan bonito que A mí cambia hay gente todo. que me dice, pero tú tienes un brillo como si tú viajaras. Yo no viajo, yo viajo de aquí a la Vega. El brillo de Cristo. El brillo de Cristo. Amén. Y gente Así que es. me dice como a Pedro, dame 500. Y a él le digo, yo no tengo oro ni plata que darte, pero lo que te doy te lo doy en el Amén, nombre de Jesús. amén. Le doy una palabra que vale más que eso. Amén, así es. Amén, hermano Así Nano. es. Los que tenemos la oportunidad de conocerlo, vemos Si que usted tenemos tiene una una forma pregunta, no muy se escucha singular. mucho. Bueno, aquí no la escuchamos. Tenemos una pregunta de la voz, pero no la escucha el hermano Nano, ¿verdad? ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, ahora sí, ok, vos. excelente. Adelante. Bien, hermano Nano, le decía que los que tenemos la oportunidad de conocerlo, vemos que usted tiene una forma muy singular, muy alegre de demostrar el gozo que Dios ha puesto en usted. Entonces, en esa misma línea, formulamos la pregunta de que ¿qué tanto debe de cambiar tu esencia o si no debe de cambiar tu esencia cuando Dios obra en tu corazón? Buena pregunta. Bueno, yo entiendo De un que- joven, de un joven. De un joven. Claro. Bueno, yo entiendo que no es tanto lo físico, ¿verdad? Sino lo espiritual, porque yo conozco personas que tienen 65 años y son más alegres que muchos de 18. Claro, así es. Entonces lo que tiene que permanecer es ese fruto que el Espíritu Santo pone en uno, porque todos tenemos el fruto dado por el Espíritu Santo de la alegría. Lo que pasa es que algunos lamentablemente no han sabido conservarlo en su corazón, lo dejan salir por cualquier cosita, que el enemigo muchas veces Sí. es astuto y busca la manera de entristecer tanto al Espíritu Santo como al templo del Espíritu Santo que somos nosotros. Entonces, hay que luchar con eso y mantener la esencia de la alegría, de la felicidad, del gozo. Aquí no puede haber ningún problema. Yo tengo desde el año 2005 para entrar al 2016 que cambié la palabra regular. Cuando me preguntan cómo se siente, yo no digo bien para el tiempo ni regular para el tiempo. Yo me siento bendecido por el Amén, Señor. amén. Y a veces el hijo con fiebre, una hija interna allí. ¿Cómo está, hermano Nano? Bendecido por el Señor. Se vendan pescado, no se vendan en el patio, bendecido por el Señor. Siempre estamos Amén, bendecidos amén. por el Señor. Entonces, esa es la palabra, estar siempre bendecido por el Señor. Así es. ¿Tenemos otra pregunta, Manuel? Sí, y la siguiente pregunta es de Elizabeth. Dice ella, ¿cuál es la clave para permanecer fiel tanto tiempo en el camino de Dios? Bueno, la oración. La oración, el diálogo con el Señor, tirarse de rodillas. Llegan momentos de mucha debilidad, llegan momentos en que queremos volver hacia atrás, llega momentos en que queremos tirar la toalla, pero yo he encontrado la clave en la oración y en algo que me recomendó el Padre Jesús, el Santo Rosario. Amén. Para muchos eso es una monotonía, para otros Sí. es aburrimiento, para otros es yo no sé qué, pero para mí, cuando yo los rezo con devoción, yo veo los resultados del Santo Rosario. Lo he visto en mi familia, lo he visto en el matrimonio, lo he visto con mis hijos, lo he visto con mis vecinos. O sea, yo lo he visto, yo he visto el poder de intercesión de la Virgen María a través del rezo del Santo Rosario. Y que tengo como vecino a Jesús sacramentado y a la Virgen de Fátima. Amén. Wow, pero tú tienes los mejores vecinos. Y cuando voy a chinear y a beberme un café, me lo bebo hasta con ellos y les digo todos los problemas de la comunidad. a Cuando ellos. oigan eso, los mejores vecinos lo tiene el hermano Nano, porque ya nos quedan 2 minutos, me apuntan por acá, pero es bueno nosotros destacar con el hermano Nano que después Dios cambia su vida, el servicio que ofrece en la iglesia, cómo está tiempo completo con sus vecinos, con sus mejores amigos, ahí con el Señor. Así es. Bueno, Sola de Neni, yo digo que fue Dios que me colocó ahí. Él sabe por qué lo hizo. Amén, así es. Solamente Él sabe por qué lo hizo. Yo no se lo pedí ni siquiera a Él y Él me regaló un pedazo de tierra al lado de esa capilla a través de este señor que para mí es como mi papá y fue como mi papá y que está en el cielo intercediendo por nosotros. Un santo, el hermano Ney Núñez, presidente de asamblea por más de 35 años. No tuvo hijo y él decía que yo era su hijo y me regaló ese pedazo de tierra al lado de la capilla y yo entiendo que Dios me colocó ahí con un propósito. Amén, así es. Primero, para que perseverara y segundo, para que fuera su sustituto, cosa que no soy digna y siempre lo he dicho, pero el Señor le pareció bien.
Y la clave está en la oración. La clave está de la perseverancia en la oración. Y sobre todo, cuando caigas, recuerda levantarte. Amén. Porque este camino es de caída y levantada. Tenemos 3 estaciones del Via Crucis donde Jesús cae, pero se levanta.